es importante que tengamos presente que todos los elementos que vamos a revisar en la web son para apoyar precisamente las actividades que ustedes vienen desarrollando en la tarea 2, tanto respecto a la infografía, por un lado, como también al análisis del caso, ¿sí? Entonces, para que cualquier duda que tengan, entonces ya tendremos la posibilidad de conversar sobre esas inquietudes que presenten. Entonces voy a iniciar. Ahí están viendo. Ah, bueno, espera. Voy a compartir pantalla, permítanmelo. Ah, ya, perdón. Ahora sí. Esto lo quitamos. Les estoy compartiendo toda mi pantalla. Bueno. Tranquila. Listo. Listo. Entonces, como les contábamos, en el día de hoy tenemos nuestra web conferencia Corteza y Cognición. El propósito de nuestra conferencia es precisamente abordar lo que son las funciones cerebrales superiores, que nosotros hicimos en nuestros encuentros anteriores como una remembranza un poco de lo que eran los procesos cognitivos básicos y superiores, y ahora estamos iniciando la exploración de lo que son las funciones cerebrales superiores, en donde ustedes van a encontrar tanto, digamos, algunos procesos que básicos, que en su momento los llamamos básicos, otros que son superiores, pero ya en este contexto de la neuropsicología son procesos cognitivos ya complejos, como lo estamos asumiendo, que permiten esta adaptación nuestra al entorno y nos permiten, pues digamos, todo nuestro comportamiento humano, y tienen una serie de elementos neuroanatómicos de base, ¿sí? que la sustentan. Entonces, nuestras funciones cerebrales están todo lo que es la atención, el lenguaje, la memoria, las funciones ejecutivas. Aquí en la presentación, perdónenme. El lenguaje, las noxias, las praxias. Digamos que esas son nuestras funciones que vamos a denominar funciones cerebrales superiores. Ahora vamos a empezar con la atención. Adelante, Olga. Muchas gracias, mi profe. Buenas tardes para todos. Nos da mucho gusto tenerlos aquí hoy en este. Tengo una manito levantada de Edwin. No sé si querrá hacer una pregunta antes de iniciar o levanta. No se le escucha, profe. ¿Me escuchas bueno, ahí? Ahí me ahí. escuchas, Edwin. ¿Los compañeros escuchan bien? Sí, le escuchamos. Señora, muy bajito. Listo. Entonces le Perfecto. vamos a pedir el favor también que tengamos nuestros micrófonos cerrados, y ya les daremos el espacio para que pues podamos consultar nuestras inquietudes. Perfecto. Listo. Profe, se fue la presentación. Ahí. La podemos ampliar, mi profe Villa, por favor. Bueno, hoy, como dice la profe, vamos a hablar de esas funciones cerebrales superiores que se consideran funciones complejas porque estas funciones nos permiten construir tareas a partir de habilidades simples, pero que son fundamentales para aprender y para transmitir conocimientos, ¿cierto? Entonces, esos procesos cognitivos pues permiten adaptarnos al entorno. Entonces, aquí dice, mecanismo que permite focalizar selectivamente el interés hacia un determinado estímulo, desechando, activando, filtrando o inhibiendo las informaciones no relevantes. La atención ha sido considerada tradicionalmente como un sistema funcional selectivo que favorece el procesamiento de información. La siguiente, mi profe. Entonces decimos que la atención tiene unas bases neuroanatómicas,
¿cierto? Entonces hablamos de ese mantenimiento de la atención depende de la integridad de las áreas prefrontales del tálamo y el tronco cerebral que ya vienen a ser subcorticales, ¿cierto? Más internas. Las áreas de la corteza mayormente implicadas son las áreas de asociación multimodal de orden superior que a su vez transmiten la información desde el sistema límbico. Entonces hablamos que esa asociación multimodal a lo que se refiere es a que son regiones de la corteza cerebral que integran pues información desde varios aspectos sensoriales, ¿cierto? Desde la vista, el oído, el tacto, el olfato, el gusto. Y ese sistema límbico pues nos ayuda también a estructurar, por ejemplo, desde el hipocampo, la memoria, desde la amígdala, incluirle ese tinte de emoción a esos procesos atencionales, ¿cierto? El tálamo nos permite allí como guardar todo lo que pasa, ¿sí? Todo lo que vale la pena mirar, como ese foco allí. La siguiente, mi profe. Desde esa claridad anterior, mi profe Becha, esas bases neuroanatómicas, entonces nos habla lo que se está diciendo ahorita de esas áreas corticales y subcorticales, ¿cierto? Las áreas corticales son un poco más externas, ¿cierto? Debajo de nuestra, no, mentiras, debajo no, superiores en nuestro encéfalo, y hablamos de esa corteza prefrontal, parietal y temporal, que podemos hablar que esa atención, pues, se avanza desde ese proceso prefrontal como si fuera un capitán, que es el que decide hacia dónde debemos apuntar esa atención, ¿cierto? El tálamo, desde esos núcleos intralaminares y reticulares, pues nos dejan pasar la información que vale la pena, ¿cierto? No todo puede estar en el foco de nuestra atención, pues porque sería complejo. Y los núcleos del tronco cerebral, pues, nos permiten tener como esos procesos allí de observación dirigida, ¿cierto? La siguiente, mi profe. Cuando hablamos de la siguiente, mi profe. Cuando hablamos de esta tensión, de todo esto que viene pasando en nuestro cerebro, ¿cierto? Que es una red neuronal, no es solamente un proceso de un solo hemisferio, sino que está interconectado con varios. Pues hablamos de varios modelos que se hablan desde cada una de esas características cognitivas. Y desde la atención quisimos exponer el modelo funcional de Scholber y Matter, que nos propone un constructo muy piramidal, ¿cierto? Entonces dice que dentro del constructo general de la atención se pueden encontrar diferentes tipos de atención según el modelo de Scholber y Matter, que decide los fenómenos relacionados a los procesos atencionales, ¿cierto? Ese modelo plantea una jerarquía funcional, ¿cierto? Asumiendo que el que está en la base, que es el arousal, pues tiene que ejecutarse para ir subiendo hacia otros procesos un poco más complejos. Entonces, hablamos del arousal. Profe, ¿me puedes dar la siguiente, por favor? Ese arousal se nos fue la diapositiva. Tranquila, profe. La siguiente. Ese arousal, entonces, dice que es un nivel de activación del sistema nervioso central, ¿cierto? Que está influenciado por el estado de alerta y la capacidad de respuesta a estímulos. Entonces, ese arousal es como la alerta, ¿cierto? Es ese nivel más básico que refiere a ese estado de vigilia, ¿cierto? Como, por ejemplo, cuando nos llaman por el nombre. Entonces, a mí dicen, Olga, yo de una vez volteo el foco porque ya estoy en una alerta. El siguiente, mi profe. El siguiente, dentro de esa pirámide, viene a ser la atención focalizada, que nos habla de esa capacidad de dirigir el foco de atención a un estímulo específico, ¿cierto? Entonces vamos a mantener esa atención, ¿cierto? La concentración en una tarea. Por ejemplo, cuando vemos una película, que estamos enfocados en
en ese aspecto, en ver, en escuchar y en concentrar nuestra atención, en focalizar nuestra atención. La siguiente, mi profe. La atención sostenida, por su parte, nos permite mantener el foco de la atención en una tarea por un periodo prolongado, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de esa atención sostenida, ya viene a ser como intermedio, ¿cierto? Dentro de esa pirámide. Y allí, cuando hablamos de sostener, es mantener la concentración en una tarea durante un tiempo prolongado, ¿cierto? Entonces, dentro de ese proceso, podemos hablar de ver un video, leer un texto y que estemos allí muy sostenidos en la actividad. Sigamos, mi profe. La atención selectiva dice que debemos filtrar distracciones y enfocarnos en un estímulo relevante. Entonces, esta atención lo que nos permite es ignorar, ¿cierto? Nos vamos a centrar en un estímulo, pero se bloquea lo que no es relevante para nosotros. Entonces, estar aquí en este momento hablando, pero estar, digamos que bloqueando, ignorando todo lo que está pasando a mi alrededor, ¿cierto? El bullicio, bueno, cosas que van pasando. Entonces, yo tengo una atención selectiva. Siguiente. Dentro de esos niveles superiores, dentro de esa pirámide, entonces hablamos de la atención alternante, ¿cierto? Es la capacidad de cambiar de foco atencional de una tarea u otra de manera flexible, ajustándolo a las demandas del entorno, ¿cierto? Entonces, podemos tener, digamos que dos tareas. Entonces, es como cuando revisamos el celular porque nos entró una llamada, pero estamos trabajando en el computador. Entonces, atendemos aquí, volvemos al computador y seguimos en el proceso sin alterar. Estamos haciendo dos actividades alternas. Y la última, dentro de ese nivel como superior, la de más arribita, una de las más complejas, que es la atención dividida. La siguiente, mi profe. Ahí lo están viendo. No, señora, ¿sí? Se nos acaba de salir. ¿Ahí? Sí, señora, ahí, dividida. Entonces hablamos que la atención dividida es atender a dos o más tareas al mismo tiempo. Implica la distribución de los recursos atencionales entre diferentes actividades simultáneas. Eso quiere decir que voy a repartir mi atención en dos tareas o más, ¿cierto? Entonces, aquí vemos a Bob Esponja haciendo mil cosas, o es como cuando estamos manejando y alguien nos conversa, estamos haciendo dos actividades, pero aparte de eso, manejar es uno de los procesos cognitivos más complejos porque estamos manejando, estamos activando nuestra parte motora, estamos en un proceso de lateralidad visual y auditiva frente a los estímulos que pasan por los lados. Siguiente, mi profe. Desde esta atención tenemos algunas patologías, ¿cierto? Dentro de estas que podemos referir, hablamos de la aproxexia, hipoproxexia y la hiperproxexia. Sigamos, mi profe. Siguiente, mi profe. Ahí. Tranquilo. Sí, ¿no están viendo? Sí, mi profe. O sea, estoy en los... Ahí estamos bien, ahí estamos bien. Entonces, cuando hablamos de esas dificultades, hablamos de problemas de concentración, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la aproxexia, es la ausencia total de atención, ¿cierto? La persona no logra enfocar ni mantener la atención en ningún estímulo. Por ejemplo, una persona en estado de coma, ¿cierto? Por más que le hable, por más que lo toque, no siente ese estímulo. La hipoproxexia es poco, la disminución o debilitamiento de esa atención, ¿cierto? Entonces la persona puede atender, pero con dificultad, ¿cierto? Es como cuando una persona está mal emocionalmente, ¿cierto? Y estamos en la clase, pero ustedes están pensando en su sentimiento emocional y eso les va a generar mucha dificultad para concentrarse en lo que realmente están haciendo, ¿cierto? Y la hiperproxexia, hablamos de que es el aumento excesivo, patológico de la atención, ¿cierto? Entonces es cuando una persona está fija en un estímulo, entonces tiene dificultad para desengancharse de él.
por ejemplo, los chicos que tienen diagnóstico de espectro autista son chicos que se fijan muy fácil, entonces golpetean mucho excesivamente durante un tiempo prolongado, entonces allí tienen unos focos de atención demasiado largos, aumentativos, ¿sí? Los síntomas de estas patologías pues incluyen problemas de concentración, ¿cierto? Tenemos dificultad para mantener ese enfoque en las actividades que estamos realizando. Distractibilidad, ¿cierto? Porque dentro de ese proceso pues nos desviamos fácilmente por estímulos externos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, mientras estamos aquí en la clase, pues estamos atendiendo el señor que pasa vendiendo algo, entonces estamos allí en desvío de ese estímulo, ¿cierto? Ese estímulo nos desvía la atención. Desorganización, problemas para organizar tareas, actividades y materiales, ¿cierto? Dificultad para seguir instrucciones, la incapacidad para completar tareas, porque no seguimos el paso a paso de lo que nos han dicho, el descuido en los detalles, entonces cometemos errores, ¿cierto? Esos errores pueden ser, digamos que condicionantes de muchas equivocaciones cuando hacemos algún ejercicio, cuando hacemos alguna rutina, alguna actividad, pérdida de objetos, entonces olvidamos objetos importantes, ¿cierto? Para las actividades diarias, entonces ahí vamos a manejar, se nos quedan las llaves, por ejemplo. Olvidos cotidianos, entonces es la dificultad para recordar actividades diarias como hacer los deberes o pagar las facturas. Siguiente, mi profe. Ahí están viendo. La siguiente, mi profe. Sí, pruebas. Sí, Ahí señora. está. No, no, acá no la Sí. vemos todavía. No la vemos todavía, mi profe. Es el internet, disculpen, Puede que ahí ser. la estoy proyectando. Bueno, Voy a nosotros volverla la a vemos. proyectar. Ahí la están viendo. No, mi profe, no se está bien. Ah, sí, ya está ahí. Ya. Tranquila, mi profe, ahí ya está. Para las pruebas para evaluar la atención, vamos a, digamos que a referirle estrés, pero no vamos a ahondar en ellas, ¿cierto? Pero digamos que para evaluar esa atención hay un test que muchos de nosotros hemos hecho, ¿cierto? Como juegos en talleres o demás, pero en realidad es una prueba que es el test de Stroop, ¿cierto? Y ese test de Stroop mide la capacidad de un sujeto para seleccionar un estímulo. Entonces, es cuando nos piden, lea la palabra, pero, diga el color, pero no lea la palabra. Entonces, en este caso no sería amarillo, sino verde, porque vamos a decir el color en que está referido el texto. Y así sucesivamente. Entonces, allí revisamos esos focos atencionales que tenemos. También tenemos la figura compleja del rey, que es esta imagen que ustedes están viendo allí, que es como una imagen sobrepuesta, ¿cierto? Y uno la muestra y a los pocos minutos uno la quita, ¿cierto? Y entonces el evaluado pues debe copiar esa figura y presentarlo lo más parecido posible en unos tiempos establecidos. Y la torre de Hanoi, que es una prueba neuropsicológica utilizada para evaluar la atención, la planificación y la resolución de problemas, ¿cierto? Y esa memoria de trabajo. Entonces nos dan nos dan unos discos que los ven allí de colores y nos dan 3 varillitas. Y dentro de ese proceso, pues debemos hacer unos movimientos, ¿cierto? Allí nos dan como unas instrucciones y la primera es mover los discos desde la varilla inicial hasta la final, pero debemos seguir unas reglas. En esas reglas, pues está mover un disco a la vez, por ejemplo, y no se puede colocar un disco grande sobre uno pequeño. Esas son una de las condiciones, ¿cierto? Y solamente se pueden utilizar las varillitas, no podemos dejar una ficha afuera, sino que siempre tienen que estar allí. Entonces, pues el evaluado debe resolver ese problema y pues también se mide con tiempos y demás. La siguiente, mi profe. Ahí está la memoria. Ajá. Entonces, mientras carga, Sí. la memoria, ya cargó. La memoria Bueno. es otro de nuestros procesos cognitivos, ¿cierto? Complejos, porque es un conjunto de funciones cerebrales, como dice acá, que se encarga de clasificar, codificar, almacenar y recuperar una gran diversidad de tipos de información que resulta de gran importancia para cualquier persona, ¿cierto? Esto citado de Carrillo en el 2010. No es una función estática ni homogénea o aislada. Por el contrario, se trata de un conjunto de funciones distintas, pero altamente interrelacionadas y están medidas por sustratos neuroanatómicos específicos.
Entonces, dentro de ese proceso, esto se cita desde el mismo autor, estamos hablando de que la memoria es un proceso que tiene un engranaje importante desde ese proceso de neurodesarrollo, ¿cierto? La siguiente, mi profe. Tipos de memoria. Desde ese proceso, entonces, hablamos de que la memoria tiene unos tipos, ¿cierto? Esperemos a que nos llegue la diapositiva. Esos Tremendo. tipos de memoria. Sí. Ole, profe, no carga. ¿Sí le llega? Ha llegado. A ver, Ya casi. ahí no la ven. Sí, ya está cargando. Los Sí, tipos lo de siento, memoria en pero el eso ser es... humano, tranquila, profe, ahí vamos solventando. Desde ese proceso, entonces estamos hablando que tenemos unos tipos de memoria, ¿cierto? Y para este caso vamos a trabajar tres: memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo, ¿cierto? Siguiente, mi profe. Entonces, esa memoria sensorial, mientras carga la otra diapositiva, es como dice acá, recoge estímulos externos percibidos a partir de nuestros sentidos, ¿cierto? Entonces, es el primer nivel de almacenamiento del ser humano, ¿cierto? Recoge esa memoria, todos esos estímulos externos que llegan a través de los sentidos y los mantiene, ¿cierto? Pero no las mantiene por siempre, los mantiene por unos segundos nomás en nuestro cerebro, para que luego pues sean procesados y pasen a la memoria de corto plazo y a futuro pues a la de largo plazo. Profe, no nos ha cargado. ¿No nos ha cargado? Ay, Dios mío. Desde esos tipos, entonces, ahí No sé vamos. si sea mejor que tú la Ahí. compartas. ¿Será mi profe? Pues no sé, Olga. usted me dirá. Lo que pasa es que yo no la descargué, la verdad, mi profe. Y yo soy como mala. Ay, no me deja compartir tampoco, profe. Oh. No, pero ya yo te doy. Bueno, mientras el proceso, entonces voy avanzando. Dale, mi profe. Entonces Un estamos segundito. hablando. Bueno, listo, mi profe. Espérame. Levanta la mano, por favor. Ay, profe, espérame. Acá. Olga. Espérame, yo descargo porque yo no he descargado no he descargado esta diapositiva. Listo, ya está aquí. Ya tienes los privilegios. Es por lo que está tan lento el internet acá, no sé. Listo, mi profe, ya enseguida lo hago. Ay, espera. ¿Será que es esta? O sea, tú le das en donde dice comparte, ¿sí? Sí, espérame, mi profe, yo miro el nombre del documento que corteza y cognición. En el Teams. Espéreme. Sí, mi profe, El ya la último. tengo acá, la estoy abriendo. El último que te envié. Sí, mi profe, ¿Sí? ya la estoy abriendo acá. Sí, señora. Espérame. Le das comparte Dame paciencia, chicos, porque sí. la cosa no es tan fácil. O sea, le doy compartir, Olga, y le das doy una en comparte pantalla, ¿sí? y sonido. También darle ahí en sonido. Bueno. ¿Ahí lo están viendo? Sí, señora. Y me están escuchando. Sí. Ay, Dios mío. Bueno, entonces estamos hablando de la memoria icónica, que es esa memoria visual que tenemos, la memoria áptica, que es la táctil, y la memoria ecoica, ¿cierto? Entonces, esa memoria sensorial, ay Dios, ahí lo están viendo, ¿cierto? Sí, señora. Esa memoria sensorial recoge estímulos externos de nuestros sentidos y las estructuras que se relacionan en pues son la corteza occipital, que hace parte de esa memoria visual, que es la memoria icónica, de la memoria que receptamos a nivel de nuestros ojos, la corteza auditiva, que está por aquí, que está en el lóbulo temporal,
y es esa memoria que nos queda por parte de todo lo que escuchamos. La corteza somatosensorial, que está en el lóbulo parietal, ¿cierto? Y que nos habla de todo esa memoria háptica o táctil. Ay, ahora tampoco corre. Ah, ya. Nuestra memoria, sigue con nuestra memoria a corto plazo, entonces nos dice que mantiene la información unos segundos para usarla de inmediato, ¿cierto? Entonces las estructuras que están relacionadas acá, hablamos de la corteza prefrontal, que nos ayuda a mantener y manipular esa información, las áreas parietales, que nos ayudan en la atención y el almacenamiento transitorio de todo lo que llega a nuestra memoria y por nuestros sentidos, de los ganglios basales, que participan en la regulación de la memoria de trabajo en tareas motoras, ¿cierto? Entonces nos permiten también regular todos esos procesos motores en nuestro proceso de memoria a corto plazo. Dios, la memoria a largo plazo. Entonces, esta memoria, pues, es la que almacena esa información de forma duradera, ¿cierto? Entonces, hablamos de la episódica, la semántica y la procedimental, ¿cierto? Entonces, todo lo que pasa, lo que sabemos y lo que sabemos hacer, ¿cierto? Entonces, esas estructuras relacionadas, hablamos del hipocampo, que es la consolidación de los recuerdos declarativos que son episódicos y semánticos, ¿cierto? Todo lo que pasa, todo lo que hacemos y todo lo que sabemos, ¿cierto? De esa semántica estamos hablando, por ejemplo, de cuál es la capital de Colombia, ¿cierto? ¿Cuáles son los animales? Pues, cosas como estas. La amígdala, que es quien le imprime a esa memoria esa emoción. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de un recuerdo episódico, podemos hablar de un cumpleaños. Entonces, hablamos de ese recuerdo, pero no de un recuerdo simple, sino de un recuerdo que nos puede emocionar, ¿cierto? Pero también pueden haber procesos de recuerdos de estados traumáticos y que esa amígdala cerebral nos imprime allí ese proceso como ansioso, triste. También hablamos que desde la memoria a largo plazo, la corteza temporal permite un almacenamiento de memoria semántica, ¿cierto? Recordamos que por allí tenemos algunos procesos de generación de lenguaje, de articulación y demás. Entonces, también los ganglios basales y el cerebelo que nos permiten, aquí por acá atrásito, que nos permiten esa memoria procedimental, ¿cierto? Cómo actuamos, qué hacemos, esas habilidades y esos hábitos, cómo montar cicla, ¿cierto? Cómo manejar el celular, por ejemplo, ¿cierto? Y nuestra corteza prefrontal, que nos permite esas estrategias de evocación y de memoria prospectiva, ¿cierto? Cómo evocamos, cómo recordamos, qué se nos va a largo plazo, que podemos más adelante recuperar para avanzar. Desde las alteraciones de la memoria, entonces estamos hablando que la memoria involucra un amplio espectro de áreas y circuitos cerebrales, por lo que resulta una función cognitiva altamente sensible a las lesiones o al mal funcionamiento cerebral, ¿cierto? Entonces aquí es donde cuando hablamos de dificultades es cuando hablamos de ese ser humano que tiene una dificultad grande, que fue un antes y un después de un accidente cardiovascular, después de un accidente craneoencefálico, ¿cierto? Que era una persona que tenía un proceso de memoria adaptativo, bien, y después de cualquier proceso, pues empezamos a tener dificultades, ¿cierto? Entonces hablamos de amnesias, demencias y errores de memoria. Entonces, cuando hablamos de amnesias, pues hablamos de esa pérdida total o parcial de la capacidad para recordar. Entonces, hablamos de la amnesia retrógrada, ¿cierto? Antes, dificultad para recordar hechos previos al daño. Entonces, allí, pues quizás vamos a tener, digamos que un accidente craneoencefálico y no nos vamos a acordar de lo que pasó, de lo que hicimos días antes de ese accidente. Y las estructuras que se pueden afectar, pues pueden ser la corteza temporal, la prefrontal, porque allí digamos que las estructuras que nos permiten esa recuperación de los recuerdos almacenados. La amnesia anterógrada, después de,
la incapacidad para formar nuevos recuerdos, ¿cierto? Entonces allí entra y juega un papel fundamental el hipocampo y el tálamo, porque son quienes consolidan nuestros recuerdos y pues vamos a tener dificultades para formar nuevos recuerdos. Entonces alguien llega ay, mucho gusto, yo soy Olga. Y la persona que tiene esa amnesia, ¿cómo es que se llama? ¿Y usted de dónde viene? Aunque muchas veces no lo haya dicho, ¿cierto? Porque no tenemos esa capacidad de consolidación de información. Cuando hablamos de la amnesia global transitoria, pues esa pérdida súbita y temporal de la memoria reciente. Entonces, las estructuras allí afectadas pueden ser la disfunción transitoria del hipocampo. Y hablamos de esa amnesia global transitoria cuando estamos haciendo una tarea y la persona se desconecta, ¿cierto? Entonces, estamos, por ejemplo, hablando de, no sé, peinándonos. Y nos estamos peinando, pero nos desconectamos. Y al momento, unos segundos, volvemos a retomar, ¿cierto? Entonces es transitorio, pero es una dificultad grande para la persona que lo padece. Hablamos de las demencias desde ese deterioro progresivo y global de la memoria y otras funciones cognitivas, ¿cierto? Porque no solamente es la memoria, también allí hay algunos otros procesos de conducta y atencionales complejos. Entonces, hablamos de algunos diagnósticos como la enfermedad de Alzheimer, demencia frontotemporal, demencia vascular, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, se afecta primero la memoria episódica, ¿cierto? Entonces esas estructuras como el hipocampo, la corteza entorrinal y el lóbulo temporal medial, pues se ven muy afectados y empezamos como a sentir esas perturbaciones de salir a la calle y no saber dónde está, de estar en su hogar y no saber qué vale el hogar, de tener algunas dificultades de comportamiento por esa misma ambivalencia en su memoria, ¿cierto? La demencia frontotemporal, que es un deterioro de memoria de trabajo y conducta, ¿cierto? Las estructuras afectadas, pues son la corteza temporal. Hablamos de la demencia vascular, que es la pérdida de memoria asociada a infartos cerebrales múltiples. Entonces, cuando tenemos accidentes cardiovasculares múltiples, pues hay unas estructuras que se van quedando como sin ese flujo sanguíneo, ¿sí? Entonces, digamos que aquí hablamos de unas estructuras como el tálamo, los lóbulos frontales y regiones subcorticales, pero pues ese proceso de accidentes cardiovasculares se pueden dar en cualquier región y es como si hubiera un taponcito allí y no pasaran todas esas sinapsis que se necesitan para el proceso de mejoras en la cognición, ¿cierto? No se logran esas conexiones sinápticas. Los errores en la memoria. Entonces estamos hablando de que hay algunas distorsiones o falsificaciones involuntarias del recuerdo. Entonces, algunas personas con daño cerebral pueden evidenciar déficit en su capacidad de memoria que pueden asociarse a una débil codificación de la información, la cual es evidente cuando hay fallas atencionales o problemas para recuperar la información aprendida, ¿cierto? Lo cual responde a dificultades en procesos ejecutivos. Entonces podemos hablar de intrusiones o confabulaciones. Entonces las intrusiones, por ejemplo, hablemos, dice acá que es la aparición de información irrelevante o incorrecta dentro de un recuerdo verdadero, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá nos dice que recordar correctamente una lista de palabras. Entonces yo, por ejemplo, le puedo decir casa, pájaro, árbol, ¿cierto? Y me dice casa, sombrero, árbol. El sombrero yo nunca lo dije, entonces allí hay una porque la palabra agrega una palabra donde no estaba. La confabulación, pues, es como crear recuerdos falsos para llenar vacíos de memoria. Entonces, esto no es con la intención de hacerlo adrede, de engañar, sino que es un ejemplo, es un proceso que se da por la misma dificultad que tiene de ese error de memoria. Entonces, por ejemplo, acá yo puse un ejemplo sencillo, que es un paciente dice que desayunó con su familia ese día, aunque en realidad estaba hospitalizado, ¿cierto? Entonces dice, hoy desayunamos en la casa, ¿cierto? Y no, estás en el hospital, no, hoy desayunamos en la casa y lleva 2 días hospitalizado, pero no lo hace con la intención de engañar a la familia, ¿cierto? Entonces acá hablamos de cómo evaluar la memoria, entonces también trajimos como 3 pruebas aquí que se pueden tener en cuenta, que por ejemplo acá la prueba de asociación semántica como el test de pirámides de Palmera, entonces se le presentan unas imágenes y luego pues se le pide que evoquen qué imágenes fue las que vio, ¿cierto? Desde esa memoria episódica, entonces hablamos del test de California y es un test que
que se dan las palabras y también se miden intrusiones dentro de las mismas. Entonces, la idea es que recuerde que tantas palabras y ese test tiene como unas secuencias en tiempo y en cantidad de repeticiones que se hacen y se hace valorativo por puntajes. La memoria de trabajo, que aquí hablamos del span verbal de dígitos, entonces la idea es poder revisar los dígitos, entonces nos piden que la hagamos de derecha a izquierda, izquierda a derecha, y pues nosotros a medida que va pasando se van aumentando los dígitos y la idea es que pues el proceso de evocación de memoria pues pueda ser óptimo, pero pues muchas personas no logran hacer el mayor. Otro proceso que se da allí dentro de nuestras funciones cognitivas cerebrales superiores es el lenguaje, ¿cierto? Entonces, el lenguaje se entiende como una función cognitiva superior que permite a los seres humanos comunicarse, representar el mundo, organizar el pensamiento y transmitir información mediante sistemas simbólicos. Entonces, hablamos de las palabras, los gestos, la escritura, ¿cierto? El lenguaje de señas, el lenguaje corporal. Es una función cognitiva muy importante porque nos permite nuestro desarrollo social, ¿cierto? El cómo nos comunicamos. Los tipos de lenguaje, hablamos del lenguaje receptivo, que es la capacidad de recibir y comprender los mensajes orales o escritos, ¿cierto? Como cuando un estudiante está en el aula de clase y cómo le comprende al docente lo que le está explicando de manera oral y cómo logra entender el gráfico que con ese lenguaje oral está haciendo en el tablero. El lenguaje expresivo es la capacidad de producir y comunicar mensajes. Entonces, es todo nuestro proceso de lenguaje oral, escrito y gestual, ¿cierto? Porque así como yo escribo, así también puedo expresarme de manera oral y gestual, ¿cierto? Yo puedo decir, estoy muy bien, y con mi lenguaje gestual corporal estoy demostrando que no estoy tan bien como digo, ¿cierto? Entonces, allí siempre pues tenemos que tener en cuenta los factores que implican un buen lenguaje. El lenguaje pragmático, que es el uso del lenguaje en contexto social, ¿cierto? Entonces es un lenguaje que nos permite favorecer esta inmersión de nosotros en la sociedad. Entonces aquí decimos, por ejemplo, los turnos, respetar el turno en la fila, ¿cierto? El turno conversacional, no interrumpir a la persona que está hablando, ¿cierto? La ironía, entender el doble sentido. Sí, la adecuación al interlocutor, entonces saber en qué espacio estoy, cómo me debo comportar, cuál es el mensaje que me están emitiendo. El lenguaje, por su parte, tiene también unas estructuras que nos permiten desarrollarlo, ¿cierto? Entonces decimos que no está localizado en un único sitio, ¿cierto? Que es una red distribuida que integra áreas frontales, temporales y parietales, porque estamos hablando de que estamos en el frontal con área de Broca, en el temporal con el área de Wernicke y en el parietal con el fascículo arqueado. Hablamos de que la dominancia puede ser desde el hemisferio izquierdo, pues porque allí estamos hablando de que estamos encontrando el área de Broca, de Wernicke, y pues allí nos ayuda a desarrollar el lenguaje, pero también a comprender ese lenguaje, ¿cierto? Entonces, el hemisferio izquierdo puede ser más dominante, pero el hemisferio derecho también nos ayuda a revisar el tono, ¿cierto? La prosodia, el contexto pragmático, entonces, qué tono, qué tipo de lenguaje uso, la calidad de la voz, todo ese tema gestual y demás de lo que yo estoy expresando, ¿cierto? Y no solamente lo que expreso, sino también lo que comprendo. Se apoya en la interacción de sistemas sensorio-perceptivos. Entonces, todo lo que tiene que ver con nuestro lenguaje sensorial, ¿cierto? Entonces, todo lo que oigo, todo lo que veo, todo lo que siento. Y motor, ¿cierto? La articulación, por ejemplo, de nuestro proceso fonológico y de cómo escribo, ¿cierto? De nuestro proceso motor fino. Desde la cognición, la memoria, la atención, porque necesito prestar atención al mensaje que me está llegando y también necesito evocar en algún momento todo ese proceso, toda esa información que me llega. Y la amígdala cerebral desde ese proceso emocional.
¿cierto? Entonces hablamos desde toda esa carga afectiva del lenguaje que pues es como un engramaje, como dice acá, interhemisférico y que me permite darle un sentido a lo que yo expreso. Desde el proceso del lenguaje, entonces hablamos de, digamos que como de 4 fases, ¿cierto? Que es la percepción y la comprensión, el proceso semántico y léxico, la planificación y producción del habla, la articulación y ejecución motora. Entonces hablamos de la percepción y la comprensión, ¿cierto? Entonces es cómo recibo ese estímulo auditivo o visual. Entonces, auditivo, todo lo que escucho, visual, lo que puedo leer, ¿cierto? Lectura no solamente en letras, sino también de símbolos, ¿cierto? Cómo yo comprendo mi espacio. Ejemplo, estoy en un auditorio donde está la salida de emergencia, por medio de las imágenes yo sé dónde queda el baño de chicas, dónde queda el baño de chicos. Entonces, cómo comprendo ese estímulo que me llega. Las estructuras implicadas, pues hablamos desde la corteza auditiva primaria, que está en el lóbulo temporal superior, el área de Wernicke en el área posterior, temporal posterior izquierda, que nos permite pues, la comprensión del lenguaje, y giro angular y supramarginal, que queda en nuestro lóbulo parietal, que nos permite esa integración visual y auditiva para la lectura y escritura. Entonces, estos procesos nos permiten a nosotros una codificación adecuada. Y una de las alteraciones que hay desde ese proceso de percepción y comprensión es la fascia de Wernicke, ¿cierto? Que es la dificultad para comprender el mensaje hablado, pero puedo habla de manera fluida, pero incoherente. Entonces, puede hablar cosas que no se le comprenden mucho y eso le va a permitir tener una dificultad para comprender. El procesamiento semántico y léxico. Entonces, es ese acceso al significado de las palabras y la selección del vocabulario adecuado, que es lo que hablábamos ahora. Tenemos que darle significancia a todo ese proceso de lectura. Y las estructuras implicadas están el área temporal, medial e inferior, que se encarga del procesamiento semántico, y las conexiones con la corteza prefrontal, que es la selección de esas palabras, ¿cierto? Entonces hablamos que las alteraciones son esas anomias, que son las dificultades para encontrar palabras, ¿cierto? Son alteraciones semánticas, entonces podemos hablar de la persona que no encuentra la palabra para decir, ¿cómo se llama esto? En lo que me siento, esto que tiene 4 patas, una silla, ¿cierto? Para nosotros es muy fácil, pero la persona que tiene una anomia, pues para ella va a ser más difícil encontrar esa palabra para decirlo, ¿cierto? La articulación y ejecución motora, entonces es la activación de los músculos de la boca, lenguaje y laringe, las estructuras que están implicadas, la corteza motora primaria por los movimientos voluntarios del habla y las vías corticovulvares, que es la conexión con nervios craneales, ¿cierto? Si mi cerebro no estuviera en un engranaje adecuado, pues yo no pudiera estar hablando ni emitiendo este mensaje, ¿cierto? Necesito activar esos músculos para que mi proceso fonatorio dé, pero también necesito articular todo ese proceso simbólico y demás para darle un fonema adecuado a mi lenguaje. Y una de esas alteraciones es la disartria, que es la dificultad motora para articular sonidos. Otra de esas fases es la planificación y producción del habla, es la organización del mensaje y programación motora del habla. Entonces, yo planifico y produzco mi habla para poder emitir un mensaje adecuado y coherente, ¿cierto? Yo antes de empezar a hablar, pues tengo que saber qué voy a decir, ¿cierto? Entonces mi cerebro empieza allí a una velocidad increíble a generar todo ese proceso maravilloso de engranaje para que yo pueda lograr un lenguaje fluido. Las estructuras implicadas allí, pues son área de Broca, que está en la frontal, en el área frontal inferior izquierda, planificación que nos encarga de la planificación gramatical y articulatoria de nuestro lenguaje, nuestra corteza prefrontal que nos permite organizar ese discurso, ¿cierto? Y los ganglios basales y cerebelo que nos permite esa coordinación motora del habla, que es de lo que hablábamos ahorita, ¿cierto? Las alteraciones en esta pueden ser la fascia de Broca, que es una habla no fluida, ¿sí? Es un esfuerzo articulatorio desde la comprensión y es como cuando hablan en esas películas de vaqueros anteriores, entonces yo ser grande, yo ser alto,
¿sí? En vez de yo soy una persona alta, ¿sí? Entonces es como ese proceso. Algunas de las, se me olvidó, algunas de las baterías de evaluación del desarrollo del lenguaje, pues aquí tenemos también 3 ejemplos, y es la batería de Boston, para el diagnóstico de las afasias. Entonces revisa todo ese proceso de alteración en el lenguaje. Entonces también nos da como una serie de elementos allí, los cuales debemos desarrollar para evaluar si de pronto hay procesos afásicos. Casi siempre esta prueba se aplica en personas adultas. El PROLEC es para niños escolares que están básicamente entre los 6 y 12 años, y nos permite evaluar los procesos de lectoescritura, y también se da por medio de palabras, de lectura de texto y demás. Fluencias verbales, fonológicas y semánticas, que nos permite evaluar el acceso al léxico. Entonces nos dan una palabra y nosotros tenemos que ir revisando, digamos, por ejemplo, palabras acordes a esa fonología que yo escucho, o a esa semántica que acabo de revisar allí, y desde mi memoria pues empiezo también allí a buscar en ese almacén de recuerdos todas esas palabras para poder proyectar la prueba, ¿cierto? Entonces allí es donde empezamos como a articular todo ese proceso maravilloso del lenguaje. Mi profe Claudia continúa con el proceso de funciones ejecutivas. Listo, muchas gracias. Yo les voy a pedir un favor. ¿Sigues presentando? Pero Sí, entonces claro, yo les voy a pedir, sí, yo les voy a pedir el favor. Esa fue la última, ¿cierto? Em, no voy a prender la cámara porque yo no sé si está lento esto, o bueno, voy a probarlo. A probar ahí. Bueno, listo. Entonces, bueno, bueno, es importante que nosotros les estamos compartiendo pues mucha información, ¿sí? Sobre las funciones. Esto requiere pues que cada uno con su grupo pues lo revise con más detenimiento, las referencias, cada uno de los elementos que les estamos compartiendo, ¿sí? Porque es un tema un poco amplio, es un tema bastante amplio, ¿sí? Entonces, pero es un tema muy importante porque todo lo que nos ha contado hasta este momento nuestra docente Olga es precisamente todos esos elementos que ustedes como psicólogos podrían de pronto en un momento dado evaluar, identificar, revisar de la persona que acude a ustedes, ¿sí? Elementos que se manifiestan inclusive en el contacto con la otra persona, que muchos de los elementos clínicos se llaman, de los signos del comportamiento, que nosotros como psicólogos podemos identificar, se dan inclusive en la misma entrevista, en el mismo proceso de intercambio con la persona. Entonces es importante, en la medida que nosotros tengamos claro qué elementos podemos observar e identificar, pues más fácilmente será pues precisamente dar cuenta de ellos, de cómo está la atención, en el caso de lo que vimos, memoria, lenguaje, en la parte escrita, en la parte oral. Ahora viene otra función, que son las funciones ejecutivas, que son precisamente, no es una sola función, sino que es un conjunto de funciones, ¿sí? Son un conjunto de procesos cognitivos complejos que nos permiten planificar, controlar, coordinar, monitorear nuestras conductas para orientarlas a un objetivo. Estas funciones nos ayudan como al proceso de la autorregulación y la adaptación al entorno y la resolución de problemas nuevos. Estas funciones son muy importantes, digamos que son como el director de la orquesta, ¿sí? De nuestro organismo, de nuestra unidad que somos, y nos permite todo esto. Adelante. 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 Gracias. Mi profe, Entonces que yo le pasé, veíamos, yo creo que es que sí, ella se le demora en llegar.
Ahí, ahora, bueno, las funciones ejecutivas entonces nos permiten, precisamente aquí hay algunos elementos como para que los tengamos presentes, nos permiten precisamente pasar del pensamiento a la acción, transformarlo a través de esa organización que ellas ayudan a orientar, ¿cierto? Es decir, habilidad para iniciar, modular o inhibir la atención, por ejemplo, y la actividad mental, habilidad para interactuar productivamente, para planificar y controlar un comportamiento. Son elementos, pues, es decir, cuando nosotros tenemos afectación de las funciones ejecutivas, vamos a tener bastantes dificultades en toda la parte de independencia personal porque están asociadas a todo lo que es el comportamiento, ya sea de interacción, ya sea de precisamente de desarrollo de una independencia que ya vamos a mirar. Adelante. Adelante, Olga. Listo, mi profe. Ay, no, me adelanté mucho. Sí, Ahí, mi profe. ahí. Eso, componentes, los componentes, sí. Entonces, como les decía, las funciones ejecutivas, atrás, ahí. Las funciones ejecutivas no son una sola función, son un grupo de funciones que hemos llamado funciones ejecutivas y tienen estos componentes, ¿cierto? Entonces está, por ejemplo, la flexibilidad cognitiva que nos permite cambiar el foco de atención eh, según las demandas, según el contexto, ¿sí? Acuérdense que esas nos permiten, las funciones nos permiten adaptarnos al entorno, entonces nos permiten con esa flexibilidad cognitiva, precisamente según las exigencias, hacer los cambios, la flexibilidad cognitiva. También está la inhibición, que nos es la capacidad que tenemos para suprimir respuestas automáticas o irrelevantes. Y eso está relacionado, por ejemplo, como nos contaba Olga, que nos hablaba de la atención, un elemento muy grande que ayuda a las funciones cognitivas precisamente es el control de la atención, ¿sí? Entonces, esa inhibición, este proceso, nos ayudaría a ese control de la atención, por ejemplo. La memoria de trabajo, que es precisamente la capacidad, la retención activa de la información para uso inmediato. Nosotros ya lo hacemos todo el tiempo, ¿cierto? Entonces la dirección, ¿cómo es la dirección? ¿Cómo es el teléfono? Utilizamos esa información y seguramente después ya no la vamos a requerir y se olvida, ¿sí? Es una memoria corta, muy importante. La toma de decisiones. La toma de decisiones, pues, nos permite precisamente evaluar riesgos, la recompensa, las consecuencias de nuestro comportamiento, entonces es fundamental. Bueno, adelante. Esas son todas las funciones, digamos, los procesos que hacen parte de esas funciones ejecutivas. Entonces, pues sí, en nuestra vida diaria necesitamos las funciones ejecutivas para desenvolvernos en nuestro entorno y conseguir nuestros objetivos. Son las que realmente nos permiten actuar para plantearnos metas y lograrlas a través de la organización que nosotros podemos desarrollar para conseguir esas metas. Adelante. Es importante que tengamos presente que las funciones ejecutivas son de pronto, bueno, se desarrollan a lo largo de la vida, pero empiezan a desarrollarse en diferentes momentos porque también están relacionadas con otros procesos de maduración, digamos, de nuestras estructuras neuroanatómicas que las sostienen. Entonces hablo, por ejemplo, del lóbulo frontal, ¿sí? Entonces es un proceso de maduración que se da desde que la persona pues nace, de manera que, por ejemplo, procesos como la mielina, o sea, toda la parte de mielinización de todo lo que son los axones, que son aquellos partes de las neuronas, ¿cierto? Que ayudan a la transmisión rápida
la comunicación entre neuronas, digamos que ese es un proceso que se va dando poco a poco, y otros elementos, otros procesos madurativos también, pero digamos, esto hace que, digamos, ese proceso de maduración, más o menos, alrededor, dicen que aproximadamente como hasta los 25 años, ¿sí? 20, 25 años, es decir, eso explica, por ejemplo, el comportamiento adolescente, ¿sí? El comportamiento adolescente, porque ya ellos, el adolescente, por ejemplo, lo vemos que a nivel de otros procesos en los cuales él está también madurando y cambiando su cuerpo, todavía tiene comportamientos que nosotros, como adulto, los vemos que asumen riesgos, que de pronto a veces no evalúan las consecuencias, de pronto de ciertas acciones, que son un poco impulsivos, etcétera, todo lo que decimos de los adolescentes, y es porque están en ese proceso todavía de desarrollo de ese lóbulo frontal que estaba relacionado con estas funciones ejecutivas. Adelante. Adelante. Ay, profe, no sé qué pasa, ya. Ya, ahí Ok. está. Líneas. Ah, bueno, entonces aquí tú le colocaste de pronto compartir con sonido. Mi profe Porque si no le no me dio la colocaste, opción. no, ¿Le doy en más? dale así. Entonces les voy a contar simplemente un poquito para que después de pronto ustedes lo Ahí la exploren. escuchan, profe. Ahí la alcanzan a escuchar. Sí, sí se Uno de está los más escuchando. interesantes dentro de la neurociencia. Y claramente lo podemos vincular al contexto educativo, por ciertos comportamientos que vemos en el alumnado en diferentes fases de edad. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado dentro del aula alumnado impaciente, caprichoso, obstinado, irreverente, contestón, o que incluso no se sabe planificar, no sabe estudiar, no sabe organizarse dentro de las tareas que nosotros le decimos como docentes? Esto tiene mucho que ver con nuestro lóbulo frontal, exactamente con la parte prefrontal. Y es un área que realmente termina de madurar cuando llegamos a la veintena, es decir, cuando hemos superado los 20 años. Sí, sí, y eso tiene muchísimo que ver con nuestro comportamiento social. Pero, ¿qué le pasó exactamente a Phineas Gage? ¿Qué es lo que ocurrió y qué podemos aprender de este famoso caso para poderlo contextualizar dentro del ámbito educativo? En el año 1848, exactamente el 13 de septiembre, mientras estaba controlando la dinamita por una voladura de rocas por donde tenía que pasar un tren, debido a una mala organización, una barra de metal de 3 centímetros de grosor y de 109 de largo le atraviesa por la cara, por el ojo, y nada más y nada menos que le sale por la parte prefrontal. La barra se encontró a 22 metros de distancia, junto con parte de materia de su cerebro. Fue algo realmente espeluznante para la época. Seguía con vida, y lo más curioso fue que lo transportaron en un carro de bueyes durante bastante tiempo hasta que lo pudiera recibir un médico que le salvó, del que vamos a hablar a continuación. El primer médico que lo encontró se llama Edward Williams, y el propio Phineas Gage le dijo verbalmente: doctor, aquí tiene trabajo para rato. Poquito después llegó el médico más importante y que lo pudo curar. Se llamaba John Harlow. A Phineas Gage pudieron cortarle la hemorragia, coserle la herida, pero posteriormente estuvo casi 2 semanas semicomatoso. Incluso tuvo una pequeña infección de un hongo, pero después se recuperó. Pero pasó algo muy interesante dentro de la neurociencia. Veían que se podía poner de pie, que hablaba, comía, que le decían 2 más 2, 4, y que podía interaccionar con una persona en un lenguaje completamente normal. Claro, para los médicos de la época era un espectáculo. Ellos muchas veces pensaban: entonces, ¿para qué sirve este trozo de cerebro que nosotros tenemos en esta parte delantera? ¿Cuál es su función? Cuando vemos que esta persona sigue con vida y puede tener ciertas funciones sociales sin ningún problema. Poco después se descubrió realmente, y era que su comportamiento social, su interacción con el resto de las personas,
cambió radicalmente. Se mostraba como una persona irreverente, caprichosa, obstinada y que no controlaba realmente sus impulsos. Algo que nosotros incluso podemos ver en el comportamiento dentro del aula con algunos alumnos o incluso en el deporte en situaciones límite. Lo hemos visto nada más y nada menos como Valentino Rossi le da una patada a Márquez. Mike Tyson le muerde la oreja. Zidane le da un cabezazo. Realmente eso tiene muchísimo que ver con nuestra parte prefrontal del cerebro. Diversos autores han estudiado muchísimo este caso. Uno de ellos es Antonio Damasio en un libro interesantísimo que se llama El error de Descartes. O si no, también otro que les recomiendo mucho de José Ramón Alonso, como ven aquí en pantalla, que es La historia del cerebro. Un libro genial que también les aportará muchísimos datos de ampliación sobre esta temática. Phineas Gage tuvo una vida errática, dado que murió incluso 12 años más tarde del accidente, concretamente en el año 1860. No encontraba trabajo y estuvo durante un periodo bastante largo en Chile como correo de diligencias. Bueno, yo creo que puedes parar, gracias. En este caso, en neurociencia... Gracias, Olga, podemos parar. Sí. Sigue. Adelante. Creo que viene otro de... Sigue. Ese es otro igual. La siguiente. ¿Me para acá, mi profe, o sigo? Sí, sigue porque ese es el mismo, sino que son dos. Ahí, es. Bueno, entonces, digamos que en el caso, lo que les queríamos compartir un poquito con este caso de este señor, es precisamente la importancia de todo lo que son las funciones ejecutivas, ¿sí? Fíjense que en el caso del señor, pues fue un accidente muy grave, ¿cierto? Fue un accidente, como nos relatan, gravísimo, que atravesó pues el cerebro por la parte prefrontal y pues ese tubo que se le insertó. Sin embargo, él, digamos, aparentemente en su comportamiento, pues él podía hablar, podía movilizarse, o sea, fue algo que llamó la atención precisamente porque aparentemente él tenía pues todas sus funciones aparentemente funcionando, digamos, estaba funcionando bien. Sin embargo, ya después es lo que nos relatan allí, ¿no? Lo que le afectó a él fue toda la parte del comportamiento, ¿cierto? Y eso está relacionado directamente con un área que ahorita vamos a ver, que es el área, la corteza orbitofrontal, porque por ahí también fue que precisamente se atravesó esa vara y seguramente pues destruyó toda esa parte de la corteza orbitofrontal y eso afectó directamente su comportamiento, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo describen allí? Sin embargo, otras áreas, otras funciones no fueron afectadas, ¿sí? Entonces, eso es para que simplemente es un caso que en la historia de la neuropsicología siempre se retoma precisamente cuando se está contemplando pues la importancia de las funciones también ejecutivas. Aquí vamos a ver algunos elementos que ya los habíamos trabajado de pronto en la anterior web con Ricardo, que es la neuroanatomía de las funciones ejecutivas directamente. Entonces vemos que por un lado es importante que tengamos presente que la base de la función ejecutiva, digamos por un lado, sí, son los lóbulos frontales y junto con los lóbulos frontales es todas sus interacciones con estructuras subcorticales, ¿sí? Subcorticales significa que están debajo de la corteza cerebral. Entonces, toda esa área que nosotros la vez pasada hablamos, por ejemplo, del sistema límbico y de toda una serie de estructuras que había por allí debajo, estas tienen, pues, digamos, unas vías que se conectan con la corteza cerebral y por ahí entonces se comunican para todos los procesos que estamos viendo ahora de las diferentes funciones. En el caso de la función ejecutiva, lóbulos frontales y las áreas que están allí abajo, subcorticales, son la base de las funciones ejecutivas. En el caso
del lóbulo frontal decimos entonces que inicialmente que está dividido en la corteza premotora, como lo vimos la vez pasada, que tiene dos elementos, ¿sí? Relacionados con toda esta parte motora, que es la motora primaria, que como vimos la clasificación que nos contó un poco Ricardo sobre toda la distribución de las áreas de Brockman a lo largo del cerebro relacionadas con las diferentes funcionalidades, que también es muy útil conocerla, aunque es importante también tener presente, como les decía, que nosotros, además de comprender de pronto cómo se articulan diferentes estructuras o diferentes, por ejemplo, si vamos a tomar áreas de Brodmann, con qué función se está relacionando, es importante tener presente siempre que el cerebro funciona a nivel de redes, ¿sí? Y que para cualquier comportamiento nosotros son diferentes áreas las que se activan, ¿cierto? Entonces es importante porque no hay muchas, digamos, sistemas teóricos, muchas propuestas teóricas que han hablado de especialización y en diferentes momentos de la historia de la neuropsicología, de que cada estructura tan especializada para una función, alguna actividad, pero también hay otras teorías que hablan precisamente de esto, de que nosotros funcionamos también a nivel de las redes, el cerebro funciona así. Entonces, digamos que esa parte tenemos que tenerla presente, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos nuestra área motora primaria. Nuestra área motora, como lo vimos la vez pasada, controla los movimientos simples de la boca y las extremidades. Controla la fuerza, la dirección del movimiento. Y nuestra área premotora con las áreas de Brodmann también relacionadas 6, 8 y 44. La corteza premotora, que incluye una región dorsal denominada corteza motora suplementaria. Hay 3 sectores debajo de ella, que aquí pues no es el objeto ahorita como tan específico, pero la corteza premotora dorsal es activa para elegir los movimientos a partir de un léxico de movimientos, y ventral, que contiene neuronas espejo, eso es interesante, en espejo, que reconocen los movimientos y el giro frontal inferior, ¿sí? Entonces, digamos que aquí queríamos mostrarle un poco esos elementos de este lóbulo relacionados con la parte motora. Adelante. Y aquí vemos también algunos elementos que lo vamos a ver en la otra imagen, que son las cortezas, la corteza ya a nivel prefrontal, que está la corteza dorsolateral, órbito frontal y la corteza cingulada. Aquí la vemos pues en otra cara, vista lateral. Entonces la corteza prefrontal, que se divide en 3 cortezas, ¿sí? La corteza dorsolateral, áreas de Brodmann 9, 46, 8 y 10, está relacionada con lo que es la memoria de trabajo, la atención dirigida, la planificación y la organización, la flexibilidad cognitiva. Cuando hay alteraciones, por ejemplo, pues vamos a tener dificultades para resolver problemas, de pronto un comportamiento desorganizado, pobre planificación, perseveración en tareas. La corteza ventrolateral, áreas de Brodmann 44, 45 y 47, está relacionada con inhibición de respuestas, control del lenguaje expresivo, está ahí el área de Broca, ¿sí? Evaluación de estímulos, ejemplo de alteraciones, por ejemplo, habla entrecortada, o sea, esa parte, cuando se afecta, entonces, como nos contó Olga, nuestra docente, el área de Broca, que está relacionada con toda la parte de articulación del lenguaje, pues lógicamente si se afecta, pues vamos a tener problemas a ese nivel, ¿cierto? También dificultad para detener comportamientos impulsivos. Y el área orbitofrontal, ustedes la ven allí de color rojito, que está como en la base, ¿cierto? Que fue lo que se le afectó a este señor. Es precisamente está relacionada con las áreas de Brodmann 10, 11, 47. Está precisamente orientada a todo lo que es la regulación emocional, ¿sí?
Entonces, ¿qué fue? Precisamente lo que él tuvo problemas después, ¿cierto? Toma de decisiones, por eso su comportamiento desordenado, basada en recompensas o castigo, juicio social, ¿sí? Toda la parte social de relacionamiento. Ejemplo de alteraciones en estas áreas, pues el comportamiento impulsivo, la falta de empatía con las otras personas, decisiones inapropiadas, que es el caso de Phineas Gale, es como el ejemplo para comprender un poquito este funcionamiento. Adelante. Adelante. Listo. Algunas alteraciones, pues que ya de pronto nos los imaginamos un poco, ¿cierto? Se ha denominado a estos trastornos síndrome disejecutivo síndrome frontal, ¿sí? El síndrome, por ejemplo, mesial frontal, dependiendo de dónde sea la afectación, puede generar mutismo cinético, abulia, o sea, problemas para lo que es la iniciativa, para iniciar un comportamiento, la falta de, pues, de iniciativa de un comportamiento, el síndrome orbitofrontal, que está relacionado con esa corteza eh, que regula la parte emocional, por ejemplo, entonces va a generar elementos como irritabilidad, euforia, cambios de humor, conflictos interpersonales. El síndrome dorsolateral. Estos síndromes están relacionados con la corteza que se afecte, esas que precisamente vimos. Entonces, si hay afectación en la parte de dorsolateral, pues habrá afectación de situaciones como de procesos como la atención, la memoria, la parte de planificación. Adelante. Adelante. Ya, mi profe. Algunos indicadores de esas alteraciones en el área prefrontal son estos. ¿Sí? Impulsividad, inatención, perseverancia patológica, dependencia ambiental, trastornos metacognitivos, bradifrenia, dificultad para afrontar tareas novedosas, dificultad para el control emocional. Adelante. Adelante. ¿Lo ve allí, profe? Listo. Así. Estas son algunas pruebas, o sea, para lo mismo que las otras funciones, digamos que contamos con algunas baterías, con muchas baterías, de hecho, con muchas baterías para evaluar las diferentes funciones, en este caso, que hacen parte de los diferentes procesos cognitivos. Entonces, aquí simplemente les hemos contado algunas de ellas, algunas que trabajan, por ejemplo, evalúan la parte de planificación, de la fluencia, la flexibilidad cognitiva, la inhibición, la toma de decisiones. Hay muchas pruebas que el mercado está efectivamente, digamos, el mercado de la psicología un poco para evaluar de la mejor forma y cada vez hay investigación para sacar pruebas más interesantes, más pertinentes, más acordes como con el contexto, con la situación, más ecológicas. Algunas de ellas son, por ejemplo, el Wisconsin, que aquí lo vimos, evalúa la flexibilidad cognitiva, la capacidad para cambiar de estrategia en función de la retroalimentación, el Struct Test que nos hablaba Olga, que evalúa el control inhibitorio, la capacidad que tiene la persona para suprimir una interferencia de información irrelevante, el TMT, que evalúa la flexibilidad cognitiva, la atención y la velocidad de procesamiento, la torre de Hanoi, que evalúa la planificación, la organización y la resolución de problemas, por ejemplo, NVAC,
Otra prueba que mide la capacidad de la memoria de trabajo y la capacidad de actualización. Realmente hay muchas pruebas de todo tipo. En este momento hay muchas, por aquí vi en el chat que preguntaban, y hay pruebas efectivamente que nosotros inclusive los invitamos a que las revisen, porque en el programa de psicología tenemos muchas pruebas de neuro, inclusive hay bastantes, para que les den una ojeada y que es importante que las reconozcan, ¿sí? Em, pero también ya están saliendo en el mercado pruebas digitales, ¿sí? De las mismas funciones. Entonces, habría que mirar ahí, en algunas ya las hay, en otras se están elaborando porque el mismo se está necesitando esas pruebas. Entonces, en la medida en que pues va, hay, hay algunas digitales, otras, la mayoría son en, digamos, en físico. ¿Sí? Bueno, adelante. ¿Sigo, mi profe? ¿O esa Sí, está? sigue. Ah, ya, bueno, este es el TMT, que es una prueba que también evalúa la función ejecutiva y, como les decía, la flexibilidad cognitiva, pero bueno, yo así teóricamente, pues como que no, esta información no es tan útil, pero ya más adelante haremos un ejercicio como de evaluación en otro espacio para mostrarles algunas de las pruebas y de pronto que ustedes puedan reconocer algunos elementos más cercanos de ellas. Adelante. Viene otro elemento, otra función, que es precisamente lo que nosotros llamamos las noxias. Y aquí recalco un poquito el nombre porque cuando nosotros vamos a mirar, a revisar la bibliografía, siempre nos aparece agnosia. Y entonces me he dado cuenta a través del tiempo que nuestros estudiantes confunden la noxia, que es el proceso del cual vamos a hablar, con la agnosia, que inicia con A, que es precisamente el trastorno, ¿sí? Entonces vamos a hablar aquí de las noxias, ¿sí? Las noxias son funciones cognitivas superiores que permiten el reconocimiento e interpretación de estímulos sensoriales previamente aprendidos a través de los diferentes sentidos sin que haya una alteración sensorial primaria, ¿sí? Adelante. Entonces, es precisamente este proceso es muy importante porque nosotros recibimos toda la información de nuestros sentidos y lo recibimos pues, a través de eso es que vamos a reconocer los estímulos, ¿cierto? Y los vamos a catalogar. Entonces, eso nos lo permite las noxias. Y es la capacidad, como les decía, de reconocimiento sensoperceptivo que involucra todos los sistemas sensoriales: visual, auditivo, táctil, gustativo. Entonces, actúa como un mecanismo cognitivo de la formación nóxica, o sea, recibimos la información a través del canal donde, según el tipo de estímulo que sea, auditivo, visual, gustativo, que es las aferencias sensoperceptivas, luego se hace un análisis de esa información y luego se genera, pues bueno, una respuesta de acuerdo a lo que se requiera, ¿sí? Pero estamos hablando aquí del reconocimiento inicial, ¿cierto? El reconocimiento a través de nuestros sentidos. Adelante. Aquí en este punto les quiero hablar un poquito para que tengamos algunos elementos adicionales. Sí, algunos elementos adicionales que es que comprendamos que este proceso de las noxias es un proceso aprendido, ¿sí? Las noxias no son innatas, o sea, esa capacidad, ese proceso no es innato,
se desarrolla y se refina a través de la experiencia y el aprendizaje continuo a lo largo de la vida. Nosotros aprendemos y a través de nuestra cultura también a, digamos, valorar y dar, esa valoración depende también del contexto en el que nos encontremos, ¿cierto? De un estímulo, que sea agradable, que sea desagradable, que le damos un nombre en una cultura o en otra cultura a un mismo elemento, a un mismo estímulo, todo eso es aprendido. Entonces las noxias son aprendidas. Bueno, aquí pues queríamos compartirles algunos elementos de la neuroanatomía de las noxias. Como las noxias están relacionadas con los diferentes canales sensoriales, pues ya nos vamos a imaginar, ¿cierto? Que están articulados diferentes lóbulos, ¿cierto? En esa, digamos, traducción de la información. Entonces, por eso aquí planteamos, las noxias dependen de la corteza asociativa de cada sistema sensorial. La noxia visual se relaciona con el lóbulo occipito-temporal, área de asociación visual, ¿cierto? La noxia auditiva depende del lóbulo temporal superior, especialmente del giro temporal superior. Y la noxia táctil involucra el lóbulo parietal, sobre todo en el hemisferio contralateral a la mano estimulada. Adelante. Entonces no podemos decir que son unas áreas específicas de, por ejemplo, de alguno del lóbulo parietal o del lóbulo temporal u occipital, sino que en un momento dado sugerimos algunas que podrían estar relacionadas con el tipo de noxias. Por ejemplo, aquí lo que les queremos presentar son que esas noxias, dependiendo del canal que se trabaje, desde donde se reciban, pues tienen nombres, ¿cierto? Entonces, las noxias visuales, la capacidad que tenemos para reconocer los estímulos visualmente y darles un sentido. Los estímulos pueden ser formas, caras, objetos, colores, o sea, toda la realidad que llega a nosotros a través de la parte visual. El reconocimiento que nosotros hacemos de un objeto visualmente es lo que nosotros llamamos noxias visuales. Y le damos ese nombre, le podemos tener ese reconocimiento de un objeto porque lo hemos aprendido en nuestra cultura. Es importante tenerlo presente, ¿sí? Es un aprendizaje que hemos hecho. Noxias auditivas, la capacidad de reconocer los sonidos, ¿cierto? La música, el lenguaje, que es diferente, por ejemplo, según el contexto, ¿cierto? El inglés, el español, el francés, las lenguas nativas, ¿sí? Entonces, fíjense que todo es un proceso de reconocimiento de ese elemento auditivo, pero aprendido, ¿no? Noxias táctiles, capacidad de reconocer con el tacto. Nosotros a veces no necesitamos, por ejemplo, las personas que tienen discapacidad visual, reconocen, utilizan otros sentidos. Por ejemplo, ellos utilizan el tacto para reconocer objetos, también la parte auditiva. Capacidad de reconocer con el tacto la textura, los objetos, la temperatura. Las noxias olfativas, capacidad de reconocer los objetos, los estímulos a través de los olores. Las noxias gustativas, la capacidad de reconocer un objeto o un estímulo a través del sabor. Y la noxias del esquema corporal es la capacidad de reconocer nuestro cuerpo como un conjunto que es, además que está dentro de un espacio, ¿sí? Y cómo lo movilizamos, todo lo que es el esquema, ¿sí? Corporal, derecha, izquierda, arriba, abajo, toda la ubicación, todo eso es una, digamos, una noxia que es compleja también. Adelante. Adelante. Ya está, mi profe. Gracias. ¿Me confirma? Entonces, ¿lo devolviste? Allá. Entonces, aquí es un poquito bueno, la clasificación de las noxias. Entonces, como decíamos, las simples, que están relacionadas directamente con los canales sensoriales o
a través de los cuales los recibimos, ¿cierto? Visual, auditivo, táctil, olfativo y gustativo, y las complejas, como por ejemplo el esquema corporal, siempre, por ejemplo, visomotoras auditivas, visomotoras espaciales, toda la parte, bueno, digamos que ahí ya se articulan diferentes estímulos y diferentes elementos para hacer esa interpretación. Es importante también tener presente que las noxias funcionan, o sea, esta capacidad de reconocimiento a través de los sentidos, que son las noxias, dependen del funcionamiento coordinado de extensas redes neuronales. O sea, cuando hay lesiones en algún aspecto de estas noxias, entonces es lo que nosotros llamamos las agnosias, ¿sí? Adelante. Adelante. Ya la pasé, mi profe. Debe estar cargando. Bueno, exacto, ya, sí. Entonces, aquí lo que les queríamos compartir un poco es cómo las otras funciones también hay pruebas que evalúan las noxias, ¿sí? Que son algunos ejemplos de esas pruebas. Por ejemplo, en la primera, hace parte de otras pruebas. La identificación de figuras superpuestas, como es la capacidad que tiene la noxia, es de reconocer los estímulos. Entonces, al presentar un estímulo que es como ambiguo porque tiene varios elementos, a ver si la persona puede identificar lo que se está solicitando allí, ¿sí? O sea, puede identificar los diferentes estímulos en un fondo, pues, que no es claro, ¿sí? Por ejemplo. Lo mismo el test de Gen, identificación de figuras adyacentes, ¿sí? También hace una articulación como de estímulos para identificar si la persona puede, pues, reconocer cada dibujo o no. Adelante. Tareas relacionadas con apareamiento de colores, identificación de imágenes superpuestas como la que vimos o identificación de caras, tienen en común, espérate, te pasaste. O identificación de caras tienen en común que la tarea destaca aspectos de la discriminación perceptual, está relacionada con lesiones del hemisferio derecho. Apareamiento, imagen-objeto o color-objeto, que lleva implícito la capacidad de comprender la significación de los estímulos sensibles, es una lesión del hemisferio izquierdo, ¿sí? Entonces, como cada hemisferio también tiene unas particularidades, como lo veíamos en la web 1, entonces, pues eso también influye allí, ¿sí? Si es del lado derecho, entonces, pues habrán unos elementos que se podrán identificar, como lo que están planteando acá, o si es a nivel de lesiones del hemisferio izquierdo. Adelante. Adelante. ¿Ya la ve mi profe? Sí, señora. Entonces, cuando hay alteraciones en esas redes que están relacionadas con algún tipo de noxia, surgen lo que se llama las agnosias, ¿cierto? Entonces están, por ejemplo, la agnosia auditiva, que es la incapacidad para distinguir los sonidos del habla de otros sonidos, ¿sí? O sea, la incapacidad para distinguir los sonidos, eso, pues bueno, eso tiene diferentes complejidades. La prosopagnosia,
dificultad para reconocer el rostro de las personas, ¿sí? A pesar de que la persona aparentemente tiene, que es el punto de este proceso, a pesar de que aparentemente la persona tiene todos sus sentidos intactos, puede presentar dificultades. Y no es porque no oiga bien, no vea bien, o porque no pueda de pronto tener los otros canales sensoriales funcionando, sino porque hay un daño o una afectación a nivel neurológico en otras áreas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la dificultad para reconocer el rostro de las personas, simultagnosia, incapacidad para interpretar una escena compleja en su totalidad o viendo sus partes individuales, acromatoxia, dificultad para percibir el color, acromatognosia, acromatognosia, incapacidad para categorizar correctamente el color, aunque sí se perciba, ¿sí? Agnosia visual de objetos, incapacidad para reconocer objetos o saber su función. Entonces, aquí, por ejemplo, hay un ejemplo que lo vemos en la literatura simple, que es, se le pasa a la persona, entonces, por ejemplo, un lápiz, unas llaves, y por favor, sin que lo pueda ver, solamente a través del tacto, reconozca el nombre. Y ya, y cuando hay dificultad para reconocer precisamente el objeto a través del tacto, entonces identificamos que hay un problema allí de agnosia visual de objetos. Trastornos de la percepción, que pues esto se une, que no es el objeto de nuestra charla el día de hoy, porque eso se puede complicar en el sentido de que puede no solo ser una agnosia, sino que se articula con otras funciones y se complica más pero por ahora digamos que cuando no puede reconocer, ¿cierto? A través de la parte visual, los objetos, agnosia visual. Trastornos de la percepción espacial, dificultades en la localización de objetos, en la percepción de la profundidad, en la orientación de las líneas. Adelante. Adelante. Sí, mi profe, ya es que se le demora para cargar allá. Praxias. Bueno, entonces acá nos encontramos con otro proceso. Otro proceso muy importante que son las praxias, que son aquellos movimientos organizados que pues desarrollamos, ¿cierto? Que son complejos, que van desde, por ejemplo, desde caminar, ¿cierto? La danza, el aprender a manejar una bicicleta, pero también hay bueno, hay diferentes tipos de praxias, pero desde movimientos simples a movimientos complejos. Todos son movimientos aprendidos, que se desarrollan a lo largo del tiempo. Es un proceso de maduración. Si ustedes ven el niño, ¿cierto? En su proceso de maduración no tiene una marcha, o sea, él no sabe caminar, ¿cierto? No nace sabiendo caminar, sino que el desarrollo motor es un desarrollo progresivo que está unido a ese desarrollo de todo su sistema nervioso, como lo hemos dicho precisamente. Entonces, este proceso, digamos, también va paralelo a ello, ¿cierto? El desarrollo motor, pero pues está relacionado directamente con ese control voluntario del movimiento y del desarrollo de movimientos complejos. ¿Sí? Adelante. Entonces, aquí lo que les queremos mostrar es que la verdad, la ejecución de un movimiento, aparentemente nosotros podríamos decir, porque lo hacemos, ¿cierto? Movimiento puede ser sencillo, ¿cierto?
movimiento, nosotros decimos es sencillo. Sin embargo, cada movimiento tiene, pues, digamos, una secuencia de pasos para realizarse. Nosotros hemos aprendido a hacerlo. Por ejemplo, la marcha. Hablando, por ejemplo, en la imagen que está allí, hay una secuencia de movimientos, eh, digamos, de pasos para que eso se llama el gesto motor se vaya dando, ¿sí? Entonces, la persona tiene, por un lado, pues el ser humano, la posibilidad de tener todo este conjunto de elementos, pero los va desarrollando a través, ese patrón lo va desarrollando a través, pues, de la experiencia y de la maduración, ¿sí? Em, todo, ahí es donde entran en juego, pues por un lado, toda la parte de los elementos del sistema nervioso que se van desplegando y que en la medida, por ejemplo, hablando de estos movimientos controlados, en la medida en que se repiten, pues se va logrando mayor, digamos, desarrollo de ese movimiento. Un gimnasta, por ejemplo, que va aprendiendo a desarrollar unos movimientos, poco a poco va aprendiendo a través de la ejecución de los mismos, la perfección del movimiento, ¿cierto? Todos esos elementos, digamos, hacen parte de la ejecución del movimiento y está totalmente integrado todas las funciones allí para que se den, ¿sí? Estas praxis, la parte ejecutiva, la parte sensorial, toda la parte de las noxias, inclusive todos los elementos estas funciones de las cuales estamos hablando, se orquestan y se organizan para dar un movimiento articulado y controlado. ¿Sí? Adelante. Cuando hay problemas, precisamente, adelante, Olga. Entonces, aquí algunos elementos de las bases cerebrales de las praxias, precisamente, desde la perspectiva nuestra, ¿no? De la corteza cerebral. Las respuestas motoras empiezan en la médula espinal, como reflejos simples, mientras que los centros motores superiores participan en la regulación de los movimientos modulados y habilidosos, ¿cierto? El control. Los impulsos responsables de iniciar los movimientos voluntarios se empiezan en la corteza motora primaria, como lo vimos acá, induciendo la contracción de músculos específicos y son responsables de la manipulación de distintas habilidades como bailar, correr o hablar. La corteza motora, junto con la corteza premotora, prefrontal, sensitiva y asociativa, como les decía, lleva a cabo la programación y la organización secuencial de cada actividad motora. Eso es, digamos, lo maravilloso de estas funciones, ¿cierto? No actúan solas. O sea, aquí estamos hablando pedagógicamente un poco de cada función, pero ellas también actúan cuando se requiere en forma articulada, como en este caso hablando del movimiento. Por eso dice la corteza motora junto con la corteza premotora, la prefrontal, toda la parte ejecutiva, sensitiva, la parte sensorial y asociativa, llevan a cabo la programación y la organización secuencial de esos movimientos para poder que sea efectivo, ¿sí? Y luego eso se mecaniza y se automatiza y por eso nosotros logramos esos aprendizajes de cosas como montar en bicicleta, etcétera, ¿no es cierto? Pero es todo un proceso automatizado. ¿Y qué pasa cuando hay daño? ¿Sí? Es para que lo vayamos pensando. Adelante. Aquí, pues, hay, digamos, otros elementos que también dentro de esa corteza son importantes a nivel de lo que es el movimiento, que son los ganglios basales y el cerebelo, que ayudan en esa programación, en esa organización del movimiento.
porque aportan todo. El cerebelo es responsable del equilibrio, la postura y la coordinación, la información relativa al movimiento y a la posición del cuerpo. Se procesa en el cerebelo con el fin de que podamos modificar la postura y coordinar los movimientos. Y los ganglios basales, que son esos núcleos que estamos observando, subcorticales, que se relacionan con la corteza frontal y parietal, componente integral de toda esta red que estamos hablando de las praxias. Adelante. Entonces, son muchas las estructuras, muchos que están articuladas para que esos movimientos se den, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando hay daño? Hay algo que se llama un trastorno neuropsicológico, porque es un trastorno neuropsicológico que se llama apraxia. Y esas apraxias son un déficit en la ejecución de los movimientos aprendidos. Por eso que estamos hablando todo el tiempo aquí, tanto las noxias, todos, ¿no? Pero hablando de las noxias, de las praxias, es aprendido, eso es importante que lo tengamos presente. Son un déficit en la ejecución de movimientos aprendidos en respuesta a un estímulo. Este déficit no se asocia a una falla tanto en el sistema aferente como eferente. Entonces, aquí es por eso que estamos hablando de cómo la neuropsicología nos va a ayudar a través de la identificación de elementos clínicos a nosotros como psicólogos a identificar que hay un daño, ¿sí? Entonces, la apraxia ideomotora, por ejemplo, es una alteración en la capacidad para llevar a cabo movimientos voluntarios simples, o sea, movimientos que yo ya había aprendido, que ya los tenía mecanizados, ¿cierto? Bien sea por una orden verbal o al tratar de imitar un movimiento que muestra el examinador. Entonces, aquí, por ejemplo, de pronto tú le pides, dice un movimiento simple, de pronto hacer una seña, y de pronto la persona lo sabe hacer, pero en este caso de la praxia ideomotora, la dificultad está presente cuando se imprime el carácter de voluntariedad. El sujeto puede realizar de forma automática el movimiento, pero no cuando se le pide. ¿Sí? Esa es una forma de apraxia. La apraxia ideatoria. Entonces, aquí lo vemos mucho también en las personas, por ejemplo, que tienen trastornos neurodegenerativos, que pierden la secuencia de pasos para hacer una actividad mecánica, por ejemplo, cepillarse los dientes, ¿sí? Que aparentemente es algo tan automático y ellos pierden eso, pierden esa secuencia, ese gesto completo. Es una alteración en la capacidad para llevar a cabo movimientos en secuencia. Los pacientes muestran una planificación de las acciones desordenada. Entonces, de pronto, pues lo hacen lo hacen mal, ¿sí? O sea, echan la crema después o se les olvidó que primero se echa la crema, que luego se hacen unos movimientos, que luego se enjuaga. Bueno, los pacientes muestran una planificación de las acciones desordenada, pero son capaces de mantener intactos los movimientos simples que componen la secuencia. Uh-huh. O sea que a nivel, digamos, de lo que tú observarías, de pronto cada parte de la acción la pueden hacer, pero la secuencia que lleva a un comportamiento más complejo, como por ejemplo el lavado de los dientes, se pierde esa secuencia. Adelante. Adelante. Mi profe ya está. Debe ser que está cargando el computador. Otros tipos de apraxias. Entonces aquí está, por ejemplo, la apraxia bucofacial. Entonces, como está en la foto, ¿sí? Alteración en la capacidad de realizar movimientos voluntarios, ya con la parte, en los gestos, ¿cierto? Con la cara, la boca, los labios o la lengua. A la orden de un examinador, entonces saca la lengua, abre
abre la boca, bueno, o sea, todos esos movimientos bucofaciales, la persona tiene dificultad para realizarlos, ¿sí? A la, con la orden de o solicitud de que los haga. Apraxia del vestir. Entonces, aquí hay alteraciones relacionadas con todo lo que es, de pronto, por un lado, la parte de orientación espacial, de pronto no sabe, como que perdió esa parte de cómo es que yo utilizo esta camisa, cómo es que va para ubicarla dentro de, o sea, yo ubicarme dentro de la camisa, ¿sí? Esa parte espacial. em, es que dificulta que la persona pueda realizar esa acción. En algunos casos puede mantenerse la capacidad de colocarse correctamente las prendas, pero puede alterarse la secuencia del vestido o qué va primero. Entonces van las medias y los zapatos, pero no, como que van primero los zapatos y dónde van las medias, ¿sí? Entonces son elementos del trastorno. La praxia constructiva. Entonces, implica la incapacidad para planificar los gestos que permiten obtener una determinada construcción, por ejemplo, copiar un dibujo, ¿sí? Entonces, la persona se le pide que copie un dibujo y tridimensional como un cubo, por ejemplo, y no puede hacerlo, ¿sí? No puede repetir esos trazos. Adelante. O lo hace desordenadamente. Ya vamos a ver precisamente el anterior. La evaluación que se hace de las praxias, pues lleva a que, como lo vemos aquí en la imagen, se le solicite a la persona, pues, que realice ciertas praxias, como ya vimos que hay diferentes tipos, para ver qué tipo de afectación es la que ella tiene. También, lógicamente, hay pruebas específicas. Y aquí, por ejemplo, esta es muy conocida, la figura del rey y la del cubo, ¿no? Que se pide que haga una copia, por ejemplo, del cubo o de la figura del rey y se revisa, pues, toda la complejidad que se ve allí cuando la persona, pues, se le dificulta copiar la imagen que ve, ¿sí? Porque ahí entonces se proyecta una cantidad de errores que ya, pues, nos dan cuenta, pues, digamos, a los neuropsicólogos de las afectaciones que la persona puede tener en los diferentes, en este caso, en la parte de las praxias, ¿cierto? En la praxia constructiva, pero también ahí se ve, sobre todo este de la figura de rey, se usa también con función ejecutiva, pues sí, otras afectaciones que se visualizan allí. Bueno, creo que esa era la última. Entonces, pues queridos Sí, mi estudiantes, profe. todas estas funciones que les hemos compartido en el día de hoy son maravillosas porque pues son las que nos hacen, vuelvo y digo, yo digo eso, pero es que eso es maravilloso, son las que nos permiten expresarnos como humanos, ¿sí? Es decir, la afectación, nosotros como psicólogos en la evaluación psicológica, eh, pienso que el desarrollar las competencias para lograr identificar las diferentes, de pronto, elementos que puedan llamar la atención, de pronto en las diferentes funciones que puedan estar alteradas, es muy importante para la evaluación psicológica. Cómo la atención en un paciente puede estar a través de la comunicación con él allí en la entrevista, por ejemplo, puede estar afectada en alguno de los aspectos que, por ejemplo, presentó Olga, en los tipos de atención que de pronto la persona está, alguno de esos puede estar afectada. Bueno, hay varios elementos como los que nos presentó Olga que son objeto de identificación y de revisión en la evaluación, ¿sí? Y que lo mismo, lo que es el lenguaje, la memoria, qué dificultad tengo yo
en la memoria, ya sea para codificar la información, ¿cierto? Y por lo tanto, si me preguntan, no codifiqué nada, ¿qué pasa ahí? Ahí hay o sí codifiqué la información de un estímulo, pero no la puedo recuperar. Entonces, algo está pasando allí, ¿sí? A nivel escrito, bueno, toda la parte de lo que es el lenguaje escrito, pues tiene toda una serie de elementos que nosotros podemos identificar donde de pronto puede haber daño, y eso sí ya sería a través de pruebas específicas, pero lo que les queremos generar es pues también la invitación para que sigan explorando un poco más, ¿sí? Las funciones cerebrales no solamente son, digamos, en este curso, no solo es comprender que la atención cumple una función, que la memoria cumple una función, que el lenguaje, etcétera, tienen unas funciones, sino nosotros como psicólogos que nos aporta un elemento adicional para ejercer nuestra evaluación psicológica. Muy importante, muy clave porque como les estamos diciendo y les estamos compartiendo, está totalmente ligada a todo lo que es la articulación con el sistema nervioso, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que no solamente el problema de pronto puede ser pequeñito, sino que podemos nosotros identificar a través de esos signos y de ese comportamiento y de esos elementos que podamos reconocer en las diferentes funciones que hay otros daños. De hecho, a nivel de lo que es el diagnóstico, eh, por ejemplo, el diagnóstico a nivel clínico, el aporte que hace toda la parte de evaluación neuropsicológica es fundamental. Las pruebas no son suficientes, o sea, no son suficientes aplicar una prueba para establecer un diagnóstico de alguna afectación que tenga una persona. Es toda la estructura, digamos, tuya como profesional a nivel disciplinar, de todos los elementos que nos está aportando, ya sea de la anamnesis o sea de la entrevista, de toda la información que recogiste para entender lo que le pasa a la persona, de la aplicación de una prueba, pero ese es un apoyo, y toda la observación que tú vas a ir desarrollando eh, a lo largo de tu experticia para identificar de pronto una posible afectación. Y eso es un elemento importante en el rol del psicólogo. Entonces, eso les queríamos compartir, queridos estudiantes, en el día de hoy. Bueno, entonces, no sé si hay preguntas, inquietudes. Ahora sí, ya pasamos como al espacio de las preguntas. Edwin. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Edwin. Cuéntanos. Profe, quisiera aclarar pues que, bueno, más que aclarar es como esto, siento como algo de estupor de tanta información, porque el tema está estupendo para que hay mucha información. Y Sí, también sobre eso me se había dicho de unas referencias al principio. ¿Son las mismas que están en la unidad o otras sí, señora. Sí, referencias? señor. Son esas referencias. Sí, señor. Los que están en la unidad. Ujú. Sí. Y pues gracias por estuvo bastante interesante la clase. Genial. Gracias, Ah, profes. bueno. Bueno, Edwin. Yo vi una mano, otra manito por ahí. Jorge Ah, Hernández. sí, Jorge Hernán. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Profe, yo quería saber si, a ver, pues todas las pruebas que hay, eh, cuando se aplican, estas deben de ir acompañadas con exámenes más rigurosos como un electroencefalograma o solo con estas pruebas
ya Ujú. tenemos o podemos diagnosticar de pronto algún trastorno o algo. Bueno, muy buena pregunta. Efectivamente, digamos, es importante y ese va a ser también objeto de de otro espacio que vamos a tener, que les vamos a hablar un poco más ampliamente de lo que es la evaluación neuropsicológica, ¿sí? No es suficiente. La aplicación, así sean muy buenas, ¿sí? O sea, todas las pruebas que usemos no es suficiente y no van a ser suficientes para un diagnóstico.